Hola a todos, vamos a comenzar un pequeño proyecto en donde vamos a estar trabajando con la resolución de algunos ejercicios en C y vamos a comenzar por los más básicos. Entonces lo primero que hacemos es creamos un nuevo proyecto, le decimos que va a ser del tipo C, C++, le vamos a decir del tipo aplicación. Siguiente y ejercicios operadores. Bien, y con esto terminar y le digo que me cree el main y del tipo C. Acá me muestra cuál va a ser mi compilador por defecto. Le doy a terminar, comienzo con el source file, el main, y vamos a recordar que el main yo lo voy a utilizar de una forma que me pueda ir llamando simplemente a los diferentes ejercicios. Entonces vamos a limpiar esto, le voy a decir return 0. Perfecto. Y acá, el primer ejercicio, vamos a crear acá, vamos a borrar, quito, limpiar el espacio, Federico, y main, llamada a los diferentes ejercicios. Una pequeña documentación y arrancamos. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es crear un pequeño archivo. Voy al source, nuevo, source file, ¿sí? En C, y me pregunta cómo se va a llamar. Yo le digo altura, referente al ejercicio. Terminar, entonces ya me crea. Lo primero que voy a trabajar con esto, lo primero que voy a trabajar es con la definición de las librerías. Entonces le digo include. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De este main le vamos a llamar altura, ¿sí? Entonces acá le vamos a llamar altura, abrir, cerrar, ¿sí? Generalmente ponemos void si no devuelve nada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Acá en el principal le voy a llamar, altura. Ya le llamo altura, con eso ya está terminado mi main. Entonces voy a trabajar exclusivamente con altura. En este lugar me dice que yo tengo que, vamos a copiar el código del ejercicio para tenerlo siempre a mano. Perfecto. Entonces, lo primero que me dice es que tengo que preguntar la altura aproximada, sus iniciales y contesto. Perfecto. Entonces, en este primer ejercicio entonces vamos a escribir un programa que pregunte al usuario su altura aproximada, sus iniciales y conteste diciendo sus iniciales son AJR y su altura es 1,34 por ejemplo. Entonces, lo primero que hacemos dentro del programa es la definición de variables. Vamos acá en esta parte, definición de variables. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos, por lo que estamos analizando, son dos variables. Uno para la altura y otro para las iniciales. Entonces, las iniciales van a ser del tipo char, ¿no es cierto? Entonces, iniciales, y como van a ser varias letras, le voy a poner unos corchetes, que esto es un tema que vamos a desarrollar más adelante, pero con eso es suficiente. Y posteriormente, lo que le vamos a cargar es la altura. Entonces, vamos a decir un float, que le vamos float y en el caso de la altura. Perfecto, con eso ya está. Ahora vamos a dar de entrada los datos, entonces vamos a hacer un printf en donde vamos a ingresar los datos y barra en, por ejemplo, ingrese sus iniciales y acá hacemos el scanf para las iniciales. Sabemos que las iniciales son porcentaje S para las iniciales y posteriormente ponemos el ampersand con el nombre iniciales. Posteriormente ya el printf para que podamos pedirle los datos.
que en este caso sería la altura. Ingrese su altura, puntos, punto y coma. Podemos inclusive acá ponerle un barra n para que salte un poquito. Y el scanf nuevamente para ingresar la altura. Porcentaje, en este caso f, porque va a tener un punto decimal, coma, y el ampersand con el dato correspondiente, que vendría a ser altura, con la variable altura. Bien, una vez que tengamos eso, acá ya cargamos todos los datos, entonces simplemente acá viene la impresión. ¿Qué vamos a cargar en este lugar? Simplemente un printf en donde queremos que nos cargue todo lo que sea. Lo que nos pedía, recordemos que lo que nos pedía es sus iniciales son. Entonces comencemos con eso. Sus iniciales son dos puntos y acá va porcentaje S el dato. Entonces si ya es el primer porcentaje S, aquí vamos a colocar iniciales. Entonces, sus iniciales son porcentaje S. Vamos a dar un salto para que pase al siguiente renglón. Y su altura es 2 puntos y cargamos la altura con un porcentaje F. Perfecto, entonces si esto que está acá me va a imprimir lo que pongamos aquí como segundo orden. En este caso, altura. Punto y coma y ya está. Eso es todo lo que hace nuestro programa. Inclusive aquí podemos darle para que salte varias veces y ahí recién cargamos los datos. Vamos a ver, vamos a probar a ver qué sale. Guardamos y ejecutamos. Esperando un poquito a ver qué es lo que hace esto que está aquí. Me da error. Char iniciales. Perfecto. Entonces le voy a poner de 20 y vamos a compilar. Lo que me pide es que le cargue una longitud determinada, ¿sí? Entonces yo le digo que por lo menos máximo va a tener 20 caracteres. Me equivoqué aquí, le puse al revés. Esto es un barra n. Vamos a arreglarlo ya antes que me olvide. Barra n, a ver si coloqué bien, sí. Entonces, ingrese sus iniciales y yo le voy a poner A, o bueno, en este caso es FJD. Enter. Ingrese su altura, 1.6. Y le doy Enter, entonces me imprime más abajo, sus iniciales son y en este caso, fíjense que me pone 1.60000, ¿cierto? Entonces, vamos a arreglar los detalles. El primer punto es char iniciales, que le agregamos este 20 como para que no nos dé error. Posteriormente un salto de línea que arreglamos aquí. Y cuando imprimimos le podemos poner punto 2F. ¿Para qué me va a servir esto? Cuando imprimo, lo que me está diciendo es que después del punto me imprima 2 lugares decimales nada más. Entonces vamos a probar de vuelta. Ejecutamos, ingrese sus iniciales, f.j.b, por ejemplo, ingrese su altura, 1.6, y ahí fíjense que ya me imprime 2 decimales después del punto. ¿Está? Con eso está el primer ejercicio. Entonces, más que nada mostrarle un poquito cómo quedó. Sé que lo dejé medio grande, pero queda de la siguiente forma, ¿cierto? Simplemente tengo un pequeño archivo en donde me muestra, tengo la definición de la variable. Posteriormente lo que hago es definición de variables, la impresión, ingresé sus iniciales. El secreto aquí está en el porcentaje S y ampersand iniciales, que es la variable en donde estamos guardando los caracteres.
Posteriormente me imprime, salta una línea y me dice ingrese su altura, ampersand, no se olviden del ampersand, y el porcentaje F. Y después en un solo print hago todas las impresiones. Podría hacerlo en 2 o 3, pero esto directamente lo hizo en uno solo. ¿Está? En cada lugar en donde quiero que se imprima el número o las iniciales, coloco los respectivos porcentajes. Porcentaje S para el primero, porcentaje F para el segundo. Y con eso el ejercicio está terminado. Muy sencillo. Segundo ejercicio, vamos a trabajar vamos a crear un nuevo archivo, un solo file, y le voy a poner rectángulo, que es el otro ejercicio que vamos a resolver. Terminar. ¿Está? Acá entonces voy a pegar el enunciado. El ejercicio dice, en el caso de escribe un programa que pregunte al usuario los lados de un rectángulo y presente por pantalla el cálculo del perímetro, que es la suma de los lados, y el área, que es la base por la altura. Entonces, este ya es otro archivo que está dentro del proyecto. Fíjense, altura, rectángulo. Entonces, dentro del main, ¿qué voy a hacer? Voy a comentar altura y en este caso voy a llamarle al rectángulo. Entonces, acá, como siempre, definimos las dos librerías, include. Y acá comenzamos. Entonces voy, porque no va a devolver nada, le llamo al rectángulo, no le mandamos ningún parámetro y empezamos a trabajar. Primero la definición de variables. En la definición de variables nos damos cuenta que tenemos dos. Primero tenemos que tener una base y una altura, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a considerar que van a ser del tipo entero o del tipo float, yo le voy a poner float por las dudas. Y le voy a decir base, altura, punto y coma. Entonces, si son de los dos del tipo float, lo primero que voy a hacer es printf, ingrese la base. Ahora le doy scanf, porcentaje F, porque es float, base, ya está. Entonces esto se va a repetir, voy a copiar, perfecto, barra n. Nunca le coloquen un barra n acá, ingrese la base el rectángulo y acá, porque generalmente el scanf me va a tomar como un dato que se ingresó. Entonces acá es altura, acá escribimos el rectángulo, ingrese la altura del rectángulo, perfecto. Incluso puedo hacerlo un poquito más agresivo para que sepan. Bueno, entonces estos son los datos que se ingresaron. A partir de aquí puedo comenzar con el tema de empezar a hacer el cálculo. ¿Qué vamos a hacer en el cálculo? Nosotros necesitamos, como dice en un momento dado, su perímetro. Acá me dice, necesito calcular el perímetro y el área. Entonces, voy a hacer de esta manera fácil primero para después mostrarle cómo podemos simplificar más el programa. Primero, el cálculo. Necesito una variable que me pueda perímetro para calcular el perímetro. Entonces va a ser la base que se ingresó por la altura. Entonces en esa variable ya tengo cargado el perímetro. Perímetro. Ando escribiendo mal. Bien. Y el área sabemos que va a ser igual, base por altura es el área. Entonces puedo hacer 2 por base más 2 por altura, tendría que ser el perímetro, ¿no es cierto? 2 por base más 2 por altura. Excelente. Ahora, fíjense que se me pone en rojo y acá abajo me dice no puede identificar el perímetro. ¿Qué pasa? No tengo definido como variable. Entonces aquí simplemente le pongo perímetro y ya le voy a poner también el área para simplificar estos problemas. Ahí ya desapareció el rojo de aquí y de aquí. Entonces aquí sí es base
Ahora tengo impresión. ¿Qué vamos a hacer? Entonces acá ya están mis dos cálculos. Y acá va a estar el resultado de la impresión. En la impresión, simplemente un printf. Voy a poner comillas y barra n para comenzar. Vamos a dar un espacio. Punto 2f le voy a poner. Perfecto. ¿Cuál es ese? Es perímetro. Y posteriormente puedo poner un barra n y decirle el área del rectángulo es, fíjense que le di un enter y continúa abajo, ¿sí? Aquí le di un enter, continúa aquí abajo como si nada. El rectángulo es, y en este caso porcentaje punto 2f otra vez, y en este caso va a ser terminó mi ejercicio. Con eso en teoría ya debería poder solucionar. Voy a guardarlo, compilarlo, a ver si me da algún error en este lugar. Sí, file. Sí, acá me olvidé. Bien, si ejecutamos esto, vamos a ver qué nos sale como resultado. Entonces, ingrese la base del rectángulo y yo le voy a poner 5, por ejemplo. Ingrese la altura 2 y se supone que me da 14, ¿sí? Que es la suma de los lados. 2 de 5 son 10, más 2 de 2 son 4, son 14. Y el área es 5 por 2, 10, es el área del rectángulo, ¿cierto? Perfecto, está funcionando. Con eso terminamos el segundo ejercicio. Para que vean un poquito el programa, recordemos y recorramos. Obviamente esto hay mucho por mejorar. Como les decía, esto podemos hacerlo directamente en los cálculos aquí al final. Por ahí, entonces, el rectángulo, definimos las 4 variables que vamos a utilizar. Se hacen el ingreso de datos. Recuerden, todo programa tiene 3 partes: ingreso, cálculo y posteriormente resultados. Ingreso de los datos, el cálculo y la impresión de resultados. Yo podría haber colocado fíjense que este enter que estaba aquí no me afecta, entonces y esto podría haber colocado así. Está. Ahora vamos a suponer que yo quiero ahorrar líneas de código y en vez de colocar perímetro puedo colocar exactamente esto que está aquí. Entonces, en vez de pasar a una variable para no estar ocupando espacio de memoria, puedo colocar todo esto y directamente la operación base por altura en este lugar. Entonces, esto lo voy a comentar para que vean que es lo mismo. Entonces, el cálculo lo estoy haciendo en la misma línea. Y solucionamos todos los problemas. Entonces me queda la siguiente forma: un printf en donde salta 2 líneas, el perímetro del rectángulo es porcentaje 2f y aquí hace el cálculo sin necesidad de estar cargando en una variable. Lo mismo al final, base por altura, el área y el perímetro. Voy a poner y ya está. Guardo, ejecuto y vemos el resultado. Ingrese la base del rectángulo, entonces ponemos 6 y la altura 5.2, por ejemplo, para ingresar. Y ven, el perímetro del rectángulo es 22.4 y el área del rectángulo es 31.2. Excelente. Ya está funcionando nuestro programa, aunque las operaciones lo hagamos antes de imprimir directamente, ¿está? Entonces es una forma de ahorrar un poquito de líneas. El mismo ejercicio con un ahorro de líneas.